Muy buenos días tengan todos ustedes. Es que el problema es que tengo mucha materia que pasar. A mí... Entonces no puedo detenerme tanto. Bueno, ya 5 minutitos. Ya a las 11:02 partimos. Para que por lo menos se hagan un té. Y díganle al profe anterior que no me vuelva a tomar la clase, estimado, si no, para ustedes van a hacer lo que van a poder. Vamos a comenzar viendo, ¿cierto? Lo que nosotros mencionábamos la clase anterior acerca de eh, la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Nosotros tenemos, ¿cierto?, que delta U es igual a Q menos W. Ahora viene una parte práctica, no es práctica, pero es una parte de comprensión, ¿cierto? Que ya esto comienza a dejar de tener sentido, ¿cierto? Teórico, y ya empieza a tener un sentido más práctico. Esa es la idea de todo esto. Entonces supongamos que nosotros que nosotros tenemos un proceso, ¿cierto? En donde yo tengo un plano inclinado en donde se está moviendo, ¿cierto? En ese sentido, ¿ya? Se está desplazando este cuerpo en ese sentido. Pregunta, ese bloque, supongamos que parte aquí, inicio, y termina acá. Pregunta, ¿yo ese bloque lo puedo devolver al mismo lugar donde inició después de que yo lo subí? Sí. Ya, muy bien. Que no. Supongamos que Haciendo la operación me inversa, toma ¿no? una cierta cantidad de energía llevarlo desde el punto inicial al final. Del inicial al final, me toma una cierta cantidad de energía E1. Devolverlo del final al inicio, al inicial, ¿me toma también E1? No, porque ahora No. estarían bajado, ¿no? Ahora va en bajada, ya. Entonces me tomaría un E2 distinto a E1. Ya. ¿No sería menos E1, profe? ¿Cómo menos E1? Que cumple el mismo trayecto, pero desde el final al inicio. Sí, pero si tú te pones a pensar, bueno, esto es lo que me responden nuestros compañeros, porque dicen, pero está en bajada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La caja esta, ya supongamos que yo lo desplacé, ¿cierto? Y consumí E1. Nosotros tenemos, ¿cierto? El peso, ¿cierto? Que yo estoy realizando. Y yo tengo que realizar, ¿cierto? Tengo que ver, ¿cierto? Cuánto es la fuerza necesaria para mover este bloque de tal manera que esto tenga sentido. Entonces, supongamos que esto es W, aquí hay un ángulo teta que viene siendo, o alfa, que viene siendo el mismo ángulo que tiene la rampa esta,
Esto sería W coseno de alfa y W seno de alfa, ¿cierto? Entonces, para que haya desplazamiento, yo tengo que la fuerza que yo debo realizar debe ser igual a W seno de alfa más la fricción o el roce, la fuerza de roce, ¿cierto? Con el fin, ¿cierto?, de poder tenerla de manera estática. Ahora, para que haya movimiento, esta fuerza debe ser mayor, ¿cierto? Con el fin de que exista un movimiento. Si yo tengo que la fuerza es igual, va a estar en un estado estático, ¿cierto? El bloque no se va a mover. Simplemente lo voy a estar sosteniendo en la posición inicial. Pero si yo lo quiero mover, debo añadirle, aparte de todo eso, debo añadirle una fuerza, ¿cierto? Un cierto nivel más de fuerza para que éste se mueva. ¿Ya? Entonces, luego, por el desplazamiento, ¿cierto? Sería que el trabajo realizado aquí es fuerza por X. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso inverso? ¿Ya? Esto es subida. Y ahora vamos con la bajada. Bajada. El análisis que hacemos es exactamente el mismo. Tenemos la caja, ¿cierto? Pero ahora la estamos moviendo en ese sentido. ¿Ya? Entonces, el peso sigue exactamente la misma dirección, no cambia. Y el roce claramente, de nuevo, se opone al desplazamiento. Entonces, simplemente viendo el diagrama de cuerpo libre, podemos darnos cuenta que cuando yo cuando yo tengo que realizar una fuerza para bajar, ¿cierto? La fuerza, ¿cierto?, que yo debo realizar menos la fuerza de roce tiene que ser igual, tiene que ser mayor a cero para que tengamos movimiento y no esté estático. Entonces, si se dan cuenta, el desplazamiento en el sentido inverso va a implicar, ¿cierto?, que la fuerza que yo tengo que aplicar para bajar el cuerpo va a ser diferente a la que yo tengo que usar para subirlo. ¿Ya? Yo tengo que enfrentarme al peso y a la fuerza de roce, y en la bajada solo me enfrento a la fuerza de roce. ¿Ya? Es más, hasta podríamos indicar que eventualmente la fuerza que yo debo aplicar debe ser combinada con la fuerza de roce para que el bloque no caiga de manera libre, ¿ya? Y no se deslice de manera libre. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ya existe una conversión de energía. La energía que debo utilizar para subir el bloque es una, y para bajarlo es otra que, según lo que nosotros estamos viendo, debería ser hasta menor a la anterior. Entonces, suponiendo todo esto, E2 debería ser menor a E1. Debería, ¿ya? ¿Qué pasa con la energía E1? Porque la energía no se crea ni se destruye, ¿ya? Entonces, ahora para realizar el mismo recorrido, debo utilizar una energía que es menor inclusive. ¿Qué pasó con el resto de la energía E1? La diferencia entre E1 y E2.
¿Se libera en forma de calor? Muy bien. Se libera en forma de calor. Se disipó, como dijo Leonardo también. Se disipó. Profe, ¿cuál era la pregunta? En forma de calor. Yo tengo la energía E1 que necesito para subir un bloque. Y tengo la energía E2 que en teoría debería ser menor, ojo, en teoría, para bajar el bloque, el mismo bloque, pero para bajarlo, en la misma distancia. Entonces, si el bloque yo necesité una cierta cantidad de energía para subirlo, después el mismo bloque necesité una cierta energía para bajarlo, que es distinta, ¿dónde está esa diferencia de energía? Y la respuesta es efectivamente que se disipó en forma de calor. ¿Ya? ¿Qué Profe, ocurre? ¿podría subir un poquito para sacarle una foto y no quedarme atrasado? ¿Qué ocurre? Gracias, profe. Que la energía que yo aplico en forma de trabajo, hay una cierta cantidad que aplico y que es como quien dice un trabajo efectivo, pero existe otra parte de esa energía que se disipa en forma de calor. ¿Ya? Y eso pasa con cualquier proceso real que ustedes realicen. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes realizan, por ejemplo, andan en bicicleta, tocan la cadena, ¿cierto?, de la bicicleta, y aparte de que la mano les va a quedar engrasada, se van a dar cuenta que está un poco más caliente, ¿cierto?, que cuando partió. O sea, uno esperaría metal igual frío, ¿cierto? Y lo van a tocar y va a estar relativamente caliente, ¿ya? Por eso ocurren esas cosas. Por eso ocurre también, eh, por ejemplo, en los hervidores eléctricos, la energía que se insufla es en parte mayor a la que se necesita, porque yo voy a estar gastando energía en elevar la temperatura del agua del hervidor, elevar la temperatura de las partes del hervidor, puede ser mucha o poca, pero voy a tener que invertir energía en eso, y además voy a gastar energía en el cambio de fase de aunque sea una porción del agua que yo tenía en el hervidor. Entonces, no solo estoy realizando energía para poder elevar la temperatura del agua, sino que tengo que gastar en esos otros dos componentes, en esos otros dos temas. Y existen otras aplicaciones, ¿cierto?, que tienen que ver con el movimiento también, ¿ya? De partes móviles, en donde si ustedes utilizan y hacen uso de una parte móvil, de manera constante se van a dar cuenta que la temperatura de dicha parte móvil va a verse aumentada y por ende va a tender a disipar calor. Entonces ustedes se acercan a esa parte móvil y va a llegar un punto muy cercano a esta parte móvil en donde ustedes van a darse cuenta que hay calor disipándose, ¿ya? Lo que nos lleva a una conclusión un poco fuerte. Y es que el trabajo es una forma de energía escasa. Y que el calor es una forma de energía mucho más común, ¿ya? Producir calor
como ustedes se habrán dado cuenta, es relativamente fácil. Producir trabajo, ya la cosa cambia. Y si yo aplico un cierto nivel de trabajo, no todo ese trabajo que yo apliqué se va a ver traducido en el trabajo o en la acción que yo espero que ocurra, ¿ya? Por ejemplo, si hay alguno aquí que le guste el café, tengo 58, 57 alumnos, como no va a haber uno que le guste el café. En grano, cuando ustedes lo muelen, ya no sé cómo lo harán, pero ustedes se van a dar cuenta que existe una temperatura, ¿cierto?, cuando ustedes muelen el café. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ustedes usan una batidora, ¿ya? No importa lo que ustedes hagan, la temperatura del sistema igual va a subir porque hay una agitación, hay un trabajo mecánico ocurriendo y hay una parte de ese trabajo que se sabe que va a ser utilizado para aumentar la energía calórica del sistema, ¿ya? Y esa energía se va a terminar disipando cada vez, se va a ir disipando cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que evita? ¿Qué es lo que evita que yo vaya, si voy del punto 1 al 2, y si me devuelvo, utilice la misma cantidad de energía? ¿Qué lo impide? ¿Puede repetirla, profe, que no lo entendí bien? Cuando ustedes realizan un trabajo, ¿ya?, ¿qué impide que la energía que utilizo de ir de un punto A a un punto B o realizar el trabajo en un sentido, y luego si yo lo realizo en el sentido inverso, qué es lo que impide que yo utilice la misma cantidad de energía en un sentido y en el otro? La gravedad. El roce y la gravedad. El ángulo. ¿Ya? Pero mira lo que El te estoy roce. mostrando acá. La pendiente que pueda tener el medio de transporte. El roce y lo que se viene viendo como disipación de calor. Entonces, nosotros ayer hablábamos de los procesos termodinámicos, ¿cierto? Conjunto de acciones que yo realizo sobre un sistema para para cambiar el valor de sus variables de estado, y estas eventualmente se traducen en algún cambio energético del sistema. Aumento de calor, disminución, producción de trabajo por el sistema sobre el entorno, del entorno al sistema, ¿cierto? O absorción de calor por parte del sistema desde el entorno, o liberación de calor del sistema sobre el entorno, ¿ya? Pero la disipación de calor, cuando yo estoy realizando un trabajo, es aquello que me entrega un concepto que es más que relevante. Espero que esto sí lo noten, porque es un concepto que en la termodinámica existe y que ustedes tienen que tenerlo pero clarísimo, que es la irreversibilidad. Lo vamos a destacar también para que vean qué importante es. La irreversibilidad, Profe, dígame. ¿podría mostrarme la pantalla completa con los apuntes?
pero centrado que no alcanzo a sacar una foto bien. O apunte, pobre. Me falta solo una parte muy pequeña por eso, para no quedar sin esa parte. Ahí está, profe, muchas gracias. La irreversibilidad. Un concepto que lo que nos indica es que no importa el trabajo que yo realice, ¿cómo lo digo? Para que cuando existe disipación de calor, cuando existe disipación de calor, el trabajo para retornar al estado inicial es distinto al trabajo para llegar al estado final. Entonces, cuando yo les digo, puede ser también en un plano, si no es necesario también que sea en planos inclinados. Puede ser que también haya aquí un resorte, ¿ya? Que lleva una cierta caja, ¿cierto? Con masa M. Lo importante acá es que cuando yo muevo la masa hacia un lado y el resorte se está moviendo, esto hace que el resorte genere o disipe un cierto calor Q al entorno. Producto del roce que tiene la caja, por ejemplo, y referente también a que tiene que realizar, existe algún aumento del trabajo, ¿cierto?, realizado sobre el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo realizo un trabajo de manera rápida o a una velocidad normal, yo siempre voy a disipar calor. Y eso hace que los procesos sean irreversibles. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que voy a utilizar o que se libera cuando yo suelto el peso y la masa comienza a devolverse, es distinta. Porque existe una cierta cantidad de energía ya acumulada y cuando yo libero el peso, esto hace que comience a oscilar el resorte, ¿cierto? Hasta que se detiene claramente. Y todo eso ocurre producto de la presencia del roce y de la liberación de calor. No existe proceso termodinámico prácticamente que no sea irreversible. Existen, pero son procesos más bien teóricos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, este concepto de irreversibilidad, nosotros ya tenemos una idea. Y la idea es que
existe un de irreversibilidad, ¿cierto? Existe lo que hace que un proceso sea irreversible es el valor de Q. Mientras más calor libero, más irreversible es, y mientras menos calor libero, menos irreversible es. ¿Ya? Entonces, yo debo tomar este valor, esto de Q, como una especie de variable de control de la irreversibilidad que yo tengo. ¿Cómo podríamos considerar eso? Bueno, lo podemos considerar, ¿cierto? Con respecto también a las condiciones que yo tengo. Nosotros en la clase de ayer hablábamos de las variables, ¿cierto?, que nosotros teníamos de estado. Y por ejemplo, cuando yo hablo de W, ¿cierto?, del trabajo, yo normalmente hablo de presión y volumen, ¿cierto? Entonces, de las tres principales variables que nosotros anotábamos, porque la masa, recuerden que no la considerábamos por un tema de la cantidad, que no, buscaremos independizar el análisis de la masa, utilizando el volumen específico, por ejemplo, o considerando otras formas, ¿cierto? Entonces, lo único que nos queda es la temperatura. Entonces, para saber y para comparar reversibilidad cuán irreversible es un proceso, yo voy a considerar el Q liberado y voy a considerar la temperatura que existe en este proceso. ¿Ya? Y como tenemos esto de aquí, lo que vamos a considerar entonces es denominar a esta razón que está aquí, la vamos a nombrar y la vamos a bautizar como S, donde S es la entropía del sistema. Profe, ¿qué significa entropía? Eso es una eh, es un indicador de qué tan irreversible es el proceso que tú estás realizando. ¿Qué significa la T, profe? Temperatura. Entonces, nosotros anteponemos, ¿cierto?, un delta, ¿cierto?, este triangulito que debería salir mejor, pero, bueno, ¿saben? Y nosotros tenemos tres opciones de entropía, o tres posibilidades del valor de entropía. Y son los siguientes. La entropía puede ser mayor a cero.
¿Qué significa que sea mayor a 0? Significa que el proceso es irreversible. Tenemos que delta S sea igual a 0, lo que implica que el proceso es reversible. En la realidad, ya no en la teoría que estamos viendo, sino que en la realidad industrial, si pudiéramos llamarlo así, que delta S sea 0 es virtualmente imposible, ¿ya? Tendríamos que realizar procesos excesivamente lentos para evitar la disipación de calor para poder tenerlos, ¿ya? Pero es sumamente importante para los análisis que vamos a hacer la próxima semana tener en consideración que existe por lo menos la posibilidad teórica de que el delta S sea 0, ¿ya? Y tenemos que delta S sea menor a 0, sea negativo. En ese caso, quiere decir que el proceso no ocurre en la dirección indicada. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo estoy acá realizando algún trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, que estoy transportando un ducto y yo quiero usar una grúa, por ejemplo, para subirlo a un edificio. Si yo hago los cálculos de entropía de ese proceso tan ridículo que acabo de mencionar, existe, pero me refiero de termodinámicamente es medio extraño verlo de esta manera, la entropía debería darme 0. ¿Por qué? Porque el ducto sube, ¿cierto? Y existe algún tipo de disipación de energía. Me va a dar mayor a 0. Pero supongamos que yo, según la tecnología que tenemos, ¿cierto? Yo digo que quiero hacer que un submarino vuele, ¿ya? Según los cálculos de entropía que yo eventualmente voy a hacer, lo que voy a obtener es que el submarino, o lo que debería haber, es que el submarino va a tener un delta S menor a 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que el proceso que yo estoy diciendo y que yo estoy proponiendo no ocurre, como quien dice, hacia arriba, sino que tiene que ocurrir hacia abajo. Y ahí es donde entra, ¿cierto?, que los submarinos se sumergen, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que yo estoy cargando un auto, estoy remolcando un auto remolcando una Ford Explorer, lo quiero remolcar por un cerro de Valparaíso con un Chevrolet Spark. Si yo hago los análisis energéticos, me van a calzar, pero perfecto. Pero si yo analizo la entropía, lo más probable es que me dé que ese proceso no puede ocurrir de esa manera, ¿ya? Por eso, a nivel de cálculos de energía, va a calzar. O puedo hacer que calce. Puedo decir, no, pues si lo acelero a 5.000 revoluciones y el otro lo dejo en neutro y lo dejo sin freno de mano y bla, 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 de más que calce. Pero a nivel entrópico nos va a dar que eso no ocurre. ¿Y qué es lo que tendríamos que decir entonces? Que la Ford Explorer remolque al Chevrolet Spark. Y ahí sí el tema calza. Entonces, el que un proceso o que el cálculo de entropía de menor a 0 no quiere decir que el proceso sea descabellado o sea algo relacionado con eso, sino que quiere decir que el proceso que yo estoy proponiendo no ocurre de la manera que yo lo estoy proponiendo, sino que ocurre de manera inversa.
Señor Malbrán, si no quiere que lo expulse de la clase, mejor deje de usar el chat. Profe, andan escribiendo cositas por ahí. Estimado, por favor, mantengamos la compostura, estamos en clase, ¿ya? Eso va para todos, porque estoy leyendo el chat. Ya. Entonces, cuando el sistema, ¿cierto?, produce o recibe energía y disipa energía, nosotros vamos a tener que el proceso es irreversible. Entonces, de esta manera podemos cuantificar la irreversibilidad que tienen los procesos. Mientras mayor sea el delta S, y ahí está el tema, a mayor delta S, el proceso es más posible. ¿Ya? O sea, que mientras mayor sea el proceso, el valor de delta S, ese proceso tiene mayores probabilidades de ocurrir en la naturaleza y de manera natural, ¿ya? O de la manera que yo lo estoy diciendo. Si es muy cercano a cero, implica que yo tengo que hacer ya el proceso un poco más lento, tengo que realizar algún tipo de situación, ¿cierto?, para que calce con todo esto. Y obviamente, como ya les dije, un proceso igual a cero ya se vuelve un poco más complejo. Ahora, delta S del sistema. Delta S del sistema puede darme positivo o negativo. ¿Ya? Puede darme positivo o negativo, ¿cierto? Yo puedo analizar. Delta S del sistema, perdón. Delta S del sistema puede darme, ¿cierto?, mayor a cero. Pero acá la idea de todo esto, y como ya les dije, delta S no me puede dar negativo, ¿ya? Yo también debo realizar un delta S del entorno. Normalmente lo que ocurre acá es que el entorno, normalmente su delta S es 0, ¿ya? El sistema puede tener un cierto nivel de entropía y el entorno va a tener otro nivel de entropía, porque estoy en un caso disipando calor y en el otro lo estoy absorbiendo. Entonces, básicamente nosotros tenemos acá que ver esto de esa manera. Pero el entorno, entonces, va a tener algún grado energético que revisar. Y la entropía del entorno, ¿cierto?, menor a cero, igual es complicado de decir porque no puedo tener un delta S negativo, ¿cierto? Y ahí es donde entra, si se pudiéramos llamar así, el delta S del universo, que no es otra cosa que el delta S del sistema más el delta S del entorno. Y este delta S siempre e irrestrictamente debe ser mayor a cero. Yo puedo eventualmente tener un delta S
yo puedo tener un delta S mayor a 0, ¿cierto? El entorno me puede dar menor a 0, pero lo importante es que la disipación total de entropía o la disipación total de calor, básicamente en el universo, producto del proceso que yo estoy realizando, tiene que ser siempre mayor a 0. Si el entorno me da negativo, que puede ocurrir, la entropía del entorno sea negativa, pero si yo resuelvo esto y veo la suma del entorno más la entropía del sistema, la sumo, su valor tiene que ser irrestrictamente mayor a 0. No puede ser ni cercano ni nada, mayor a 0. Con eso nosotros abastecemos y decimos que el proceso puede ocurrir de manera natural y que no entorpece, ¿cierto?, lo que viene siendo la segunda ley de la termodinámica, en donde básicamente no he dado ningún tipo de definición formal, porque existen muchas definiciones de la segunda ley de la termodinámica. No es una, ¿ya? Existen muchas. Por muchas me refiero como a 3, ¿ya? Pero ¿cuál es lo importante? Y aquí es lo interesante. Lo importante es que las tres definiciones apuntan a lo mismo. Entonces, la segunda ley de la termodinámica tiene 3 enunciados, los cuales son tradicionales. Se vienen enseñando desde hace mucho tiempo. El primero es el que acabo de dar de manera relativamente formal, y es el de la irreversibilidad. Una consecuencia clara de eso es que no existen las máquinas perpetuas. ¿Por qué? De movimiento perpetuo. ¿Por qué? Porque al moverse siempre están disipando algo de calor. Siempre. Y si disipan calor, quiere decir que eventualmente yo no puedo mantener ese movimiento perpetuamente. Ese movimiento en algún minuto va a decaer y va a disminuir hasta detenerse, ¿ya? No existe el movimiento perpetuo. Podré mantener el movimiento muy lento, ¿cierto? Y eventualmente por mucho tiempo, pero no puedo tener una máquina de movimiento perpetuo, debido a que existe disipación de energía producto del roce que existe en ese tema. No, espera, lo vamos a ver desde el computador. Espero que no me cobren derechos de autor después. Por lo siguiente. Me preocupan los niños solo. Entonces, ¿dónde estás? Me preocupan los niños, Homero. Lisa se ha vuelto muy obsesiva. Ayer la sorprendí tratando de disecar su impermeable. Ya lo vi. Esa máquina de movimiento continuo que hizo no sirve para nada. Cada vez camina más rápido. Y Bart no va muy bien tampoco. Necesita límites y patrones normales. Volar una cometa en la noche no me parece muy sano. Hola, madrecita. ¡Se acabó! Hay que regresarlos a la escuela. Estoy contigo, Marge. Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Lo importante de este video es que
nosotros nos podemos dar cuenta de que, bueno, aparte de que es de que tiene un chiste ahí en donde nos introduce, ¿cierto? Y ahí Homero le comenta a Marge, ¿cierto? Que la máquina que hizo Lisa anda cada vez más rápido. Y luego, ¿cierto? Para cerrar la escena esta, habla de que en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Lo que está queriendo decir todo eso, aparte que es imposible tener una máquina de movimiento perpetuo, es que nos está diciendo que la máquina que hizo Lisa viola completamente la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Por la disipación de energía. No puedo tener una máquina de movimiento perpetuo y no puedo tener una máquina que vaya más rápido si está con movimiento continuo. O sea, si está autoabasteciéndose de energía, siempre, no hay forma de que sea de otra manera, siempre van a tender a disminuir su energía. Inclusive esas bolitas que hizo Newton, que son como 5, que uno las toma y van utilizando el momentum y van golpeándose una con la otra, bueno, inclusive ese arreglo mecánico, si pudiéramos decirlo así, tienden a detenerse producto de la disipación de energía, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Profe, ¿me puede mostrar su apunte? Los últimos apuntes. Entonces, nosotros recapitulando en lo que tenemos aquí. Nosotros el día de ayer vimos la primera ley de la termodinámica. Básicamente nos dice que un sistema no puede, básicamente la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una muy buena ejemplificación, ¿cierto? Un buen enunciado de la primera ley de la termodinámica. Para yo tener energía en forma de calor, necesito trabajo, y para que el sistema cambie su energía total, necesita eventualmente o disipar o absorber calor, y necesita o producir o recibir trabajo, en forma energética, obviamente. Pero la energía interna de un sistema no cambia solamente porque yo lo quiera. Y la segunda ley de la termodinámica nos está diciendo que cualquier proceso que yo realice, cualquier cambio en las distintas variables del sistema que yo tenga, necesitan un cambio, ¿cierto?, en las variables de la... necesita, obviamente, rebobino. La segunda ley de la termodinámica nos dice que siempre van a existir pérdidas de calor y siempre van a haber, va a ser imposible que yo reconstituya los pasos que hice utilizando la energía que yo ya planteé. No la puedo recuperar de ninguna manera, ¿ya? Siempre va a haber una pérdida de energía, lo que va a impedir que yo pueda devolverme de un punto a otro sin tener un camino diferente, ¿ya? ¿Más dudas y o consultas? Bueno, también, perdón, antes de eso, también nos dimos cuenta que una cosa es que el sistema cambie,
su entropía de manera positiva, y otra cosa es que el entorno cambie su entropía de manera positiva. Pero lo importante es que el universo cambie de manera siempre positiva su entropía. Lo que eventualmente puede condenarnos a la perdición, porque supuestamente vamos a llegar a un punto en donde la entropía va a ser superior, va a ser máxima y después va a comenzar a disminuir. Pero eso es un cuento aparte. Ese es el problema para gente del futuro, no nuestro. ¿Ya? Pero eso. No sé si alguien más tenga alguna duda y o consulta. Profe, así como para estudiar, aparte de la materia que está pasando, ¿qué podríamos revisar? Termodinámica de Seingel. Está en el aula. ¿El libro? Sí. Ya, El profe. capítulo que Gracias. habla de entropía. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Bueno, si no hay más dudas o consultas, dejamos la clase hasta aquí. Nos vemos mañana a las 14:30 con la clase de ayudantías. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Profe, igual disculpe si se molestó por los comentarios y todo eso. No se preocupe si... Profe, tengo yo los- igual ya le tengo quería los pedir datos. disculpas, Ujú. pero la situación lo ameritaba. Ah, pero eso, disculpe. No se preocupe. Y los estimado. compañeros igual, pues, ahí nos vemos. Pónganse serios, cabros, ya estamos grandes, no más se pongan a chicos. pelear por tonteras. Chao, profe, hasta mañana, gracias. Mañana.